Hola, yo soy Esther Quiñones. Y yo, Connie Alavés. Y los invitamos a que escuchen nuestro programa Feminomía y Poses, donde hablaremos de economía, feminismo y política. Síganos en nuestras plataformas. Soy la señora Florencia, tengo 75 años. ¿Y a qué se dedica? A vender ropa usada y dulce. Muy bien. ¿Cómo considera su salud? Un poquito mal, porque me duelen las rodillas y me duele mi hombro, ya no puedo cargar cosas pesadas. ¿Y aún así tiene que trabajar usted? Sí, tengo que trabajar y pues es lo que tengo que hacer. ¿Alguien la ayuda? Sí, tengo 2 hijos que me ayudan a subir y a bajar las bolsas, porque yo vendo en la lechería y vendo aquí en el jardín. Vivo en el 2º piso de ese edificio. Hola a todos y todas, bienvenidos al programa de Feminomía y Poses. En este programa hablaremos sobre economía, feminismo y política, desde la vida real, desde nuestros hogares, desde la comunidad. Los invitamos a que se queden con nosotras. A mí me pueden identificar como Esther Quiñones Luna. Yo soy analista de datos, soy economista aplicada a la ciencia regional y también tengo una página de educación que es www.mqeconomics.com y aquí en la radio web me conocen como Fantasmita. Hola, y yo soy Connie Alavés Luna, soy administradora de formación, emprendedora y eterna aprendiz. Además tengo una asociación civil, soy fundadora de esta, donde atendemos a adultos mayores y a la niñez. Hoy hablaremos de algo muy importante y que a todos y todas nos interesa. Esto es el trabajo de cuidados y nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Quién cuida? ¿Cómo se valora? ¿Y por qué es tan importante este tema? Quédense con nosotras porque hoy vamos a desmenuzar este dato con datos, ejemplos y propuestas. Así es, Esther. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, que se llama o le llamamos CEPAL, es la responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. De hecho, tú nos vas a hablar un poquito más extenso sobre esto, pero lo dice claro. Cuidar es como tejer una gran red en donde todos al final caemos, pero en México son principalmente nuestras mamás, hermanas, abuelas y nosotras mismas las que sostenemos este hilo. Imagínense que de cada 100 pesos que vale el trabajo invisible en el país, 71 nosotras la ponemos. Y no es solo tiempo, son sueños aplazados. 23 de cada 100 mujeres hemos tenido que soltar algún trabajo por cuidar a alguien. Y mientras los hombres lo hacen solamente 11 de cada 100, es decir, casi la mitad de lo que nosotras. ¿Y por qué? Pues porque faltan guarderías que no cuesten un ojo de la cara, apoyos para adultos mayores también que no nos dejen en bancarrota y sobre todo porque aún creen que esto nos toca a nosotras solo por ser mujeres. Cuando hablamos de cuidados, no solo hablamos de llevar a los niños a la escuela o de llevar a los adultos mayores a realizar sus labores. Hablamos de todo lo que hacemos para que la vida funcione, aunque no siempre se pague. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo definimos entonces la economía de los cuidados? Exacto, Esther. Cuando decimos cuidados no solo es llevar a un niño a la escuela, no se trata solamente de bañar al abuelito, es todo eso que hacemos en silencio día tras día para que la rueda siga funcionando, para que no se pare. Es despertarte a las 3 de la mañana para atender a tu hijo que tiene fiebre y mañana tengas que presentar un proyecto en tu trabajo. Es dejar tu plato frío para atender primero al que no puede comer solo, o es renunciar a un sueño de estudiar porque no hay quien cuide a tu mamá enferma. Son las noches sin dormir, los ahorros que se esfuman por los medicamentos, las carreras contra el tiempo y lo más injusto es que todo esto vale el 26% del Producto Interno Bruto en el país, pero a nosotros no nos lo pagan, a nosotras no nos los están reconociendo y mucho menos nos lo agradecen, porque el cuidado no es solo una tarea, es lo que sostiene realmente al mundo y hoy lo hacemos visible. En un trabajo de CEPAL, que estuve viendo en algún momento, este trabajo lo compilaba Nicole Bidegain y Caro Calderón, y ellos definían que el cuidado es una actividad específica que incluye mantener, reparar todo nuestro mundo. Entonces, de manera que esto es un bien para que la vida funcione.
Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestro ser, nuestro ambiente y todo lo que busca entretejer una compleja red de sostenimiento de la vida. Sí, vemos día a día cómo esa red de sostenimiento se teje con hilos de amor y de resistencia, pero también de desigualdad, lamentablemente, porque el cuidado, más que un concepto, es la columna invisible que sostiene a nuestras comunidades. Es la abuela mixteca que cría a sus nietos porque sus hijas migraron y a sus 70 años sigue cocinando, sigue moliendo el maíz y lleva el almuerzo a la escuela. Es las cuidadoras de un albergue que trabajan 14 horas al día y con un salario que no les alcanza ni para sus propios medicamentos. Fisher y Tronto, que tú también hablas de ellos, nos recuerdan que cuidar es reparar el mundo, pero en México ese trabajo de reparación recae sobre los hombros de las que menos tienen, de los que menos recursos cuentan día a día. Por eso hoy decimos, si el cuidado es el cemento de la economía, ¿por qué seguimos construyendo sobre arena? Desde la economía y con un tono más formal podríamos ampliar estas actividades que estás mencionando. Es decir, primero podríamos decir que los trabajos de cuidados es una extensión de nuestro salario. En este sentido es porque mediante trabajo se logra materializar ciertas actividades que no son remuneradas, como puede ser que haya un espacio limpio, que haya insumos que nosotros podamos convertirlos en alimentos, y también puede considerarse como una expansión del consumo. Es una forma de una condición de bienestar efectiva que, gracias a la mediación del trabajo de cuidado no remunerado, vela por la educación y la salud de los niños y adultos. De hecho, desde nuestra trinchera podríamos realizar esta parte de proponer acciones urgentes. La primera es reconocer a las cuidadoras informales con seguridad social y pensiones. Segundo, redistribuir la carga, es decir, que tanto los hombres, el Estado y las empresas asuman su parte. Y tercero, revalorar, que el trabajo de cuidados se mida en presupuestos públicos y se pague como lo que es, un trabajo esencial, porque son cuidados. No hay futuro posible sin los cuidados, y nosotras desde la raíz lo sabemos mejor que nadie. Sí, y estas propuestas que ha señalado Connie, también tendríamos que ampliar entonces este concepto de los cuidados, porque los cuidados también incluyen actividades que pueden ser independientes, que son parte de la fuerza laboral, pero que generalmente estas actividades no están remuneradas. Y también el trabajo de cuidados es aquello que aportan las mujeres de nuestra localidad, que son consideradas, por ejemplo, en comedores comunitarios, clínicas comunitarias y otros centros que muchas veces son operados por el sector privado o por ONGs, y que recientemente han empezado a participar el sector público. Pero entonces, ¿cómo nosotros le hacemos saber a la gente que estas actividades no solo son del sector privado o de las ONGs, sino que también el sector público tiene que participar? Así es. Qué importante es esta pregunta, porque cuando hablamos de comedores comunitarios, de esas clínicas donde las mujeres curan con hierbas y paciencia, o de las redes de apoyo que sostienen a los más vulnerables, estamos hablando de una economía invisible que mantiene en pie a México. Y esto no es ayuda ni es solidaridad, es un trabajo no reconocido que debería ser responsabilidad del Estado. Pero cuando llegan los políticos con sus discursos, evidentemente pues ni siquiera las gracias dan. Y bueno, pues el cuidado es político porque, uno, es un termómetro de desigualdad. Mientras más pobre es una comunidad, más recae sobre las mujeres. Segundo, es un negocio para todos. El Estado se está ahorrando millones de pesos porque nosotras hacemos gratis ese trabajo que es un derecho, o que debería ser un derecho. Y tercero, es poder, porque quien decide qué se cuida y qué no, está controlando la vida de millones de personas. Por eso hoy decimos, si el cuidado mueve el mundo, o al mundo, es hora de que también mueva los presupuestos. Que no nos digan solamente gracias, sino que también nos paguen como un derecho. Connie, ya nos has dado soluciones muy concretas con las cuales podemos sentar las bases para plantear una ruta de trabajo para el reconocimiento de los cuidados,
Y mira, ¿qué te parece si todo esto que has señalado lo reforzamos aún más con los datos que ya nos diste y con otros datos que yo traigo preparados? En este caso, por ejemplo, si nosotros analizamos lo que viene en la encuesta nacional para el sistema de cuidados, que se conoce como ENASIC, la última fue de 2022, en México el 9.4% de los hogares tiene personal remunerado. Ese 9.4% es el que se considera. De ese 6.8% pertenece a trabajadoras del hogar, 0.5% a cuidadoras y solo 0.3% es personal de enfermería. Esto muestra que la mayoría de los cuidados sigue sin ser pagado. ¿Cómo se puede visibilizar este trabajo para que no quede solo en el ámbito familiar? Estos números nos duelen mucho, pero no nos sorprenden. ¿Saben lo que esto significa? ¿Sabes tú lo que esto significa? Que seguimos tratando el cuidado como un asunto de mujeres, que debe resolverse pues entre cuatro paredes. Y para romper esta invisibilidad necesitamos, uno, contar las historias reales. Es decir, mostrar a la señora Lupita que limpia 2 casas al día, pero que no tiene ni siquiera seguro social. Dar voz a la enfermera Mariana, que gana menos que lo que gana un repartidor de aplicación. Visibilizar a don Pedro, que es el único cuidador en su comunidad, ¿no? Hombre, como cuidador hombre. Segundo, exigir reconocimiento legal. Esto es, que el trabajo doméstico cuente para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que cuidar a un familiar también te dé puntos para la pensión y que jardineros y choferes también tengan prestaciones completas. Tres, cambiar el lenguaje, también eso es muy importante. No son ayudas, son trabajos, no son empleadas, son profesionales del cuidado y no es una vocación, es una labor que también merece un pago digno. Sabemos cómo las trabajadoras del cuidado terminan sus días con dolores de espalda, de cabeza y cero reconocimiento, pero por eso hoy decimos también muy fuerte, si su trabajo mantiene en pie al país, pues merecen más que palmaditas en la espalda. Merecen derechos, salarios justos y sobre todo dignidad. ¿Cómo empezar? Pues hoy mismo pueden ayudarnos a compartir estos datos que tú bien mencionas muy específicamente con el hashtag número, el signo de número y el cuidado si cuenta. Exigir también a sus diputados cada que acudan a sus colonias, pues les exijamos leyes que protejan estos trabajos y valorar y pagar justamente a quien cuida en su hogar. Porque cuando el cuidado deja de ser invisible, la sociedad entera avanza. Ahora yo te voy a decir otro problema. Esto no solo es que se reconozca el cuidado, sino que también es un problema de género. Y no solo en términos de género de los que necesitan los cuidados, sino también de quien ofrece esos cuidados. Por ejemplo, de acuerdo con INEGI, las mujeres mayores de 60 años reciben apoyo o cuidado en un 32% frente a lo que necesitan los hombres, que es 24%. Sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque ellas, las mujeres, dedicaron su vida a cuidar a otros. Y hoy nadie está ahí para devolverles ese cuidado. Doña Carmen, que crió 6 hijos y ahora vive sola esperando que alguien la visite, que es la prueba esta de, pues el abandono es sistemático en nuestras familias. Y no solo las mujeres adultas necesitan más el cuidado, sino que también el trabajo recae sobre las mujeres, como te señalaba anteriormente. Las mujeres destinan 36.7 horas semanales al cuidado de niños y adultos mayores, mientras que los hombres solo dedican 29.8 horas y en cuidados a personas con discapacidad las mujeres 35.9 horas y ellos solo 32.7 horas. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Parece poca diferencia, pero son 7 horas más aquí, 3 horas más allá, pero sumen esas horas en una vida entera. Son años robados, años que ellas podrían haber usado para estudiar, para descansar o para construir sus propios sueños. Esto no es natural, pareciera natural, es desigualdad pura. Y cada minuto extra que cargan las mujeres es un minuto que el sistema ya les debe. Y todas esas actividades son realizadas principalmente por mujeres y esto limita la posibilidad de las mujeres de contar con mayores ingresos, dado que el tiempo que ellas destinan a estos cuidados.
Entonces, algunos otros datos que tengo aquí es que el 28.8% de las mujeres que se dedica al cuidado está imposibilitada para trabajar, mientras que los hombres solo el 8% están en esa misma condición. El 23% de las mujeres ha tenido que dejar de trabajar frente al 11.4% de los hombres. Estos números no son solo estadísticas, son vidas truncadas, como ya lo había mencionado. La falta de políticas públicas convierte el cuidado en una condena para las mujeres. Les quita empleos, esto que mencionabas, ¿no? De 23 contra el 11% de los hombres. Les quita también oportunidades, el 28 contra el 8 que mencionabas. Y hasta el sueño de ser autosuficientes. Mientras el Estado ignore esta crisis, seguirán eligiendo entre comer ellas o darle de comer a quienes cuidan. Ya lo señalaste anteriormente, Connie, que esto representa el 26.3% del PIB. Ya lo señalaste, pero a mí me gustaría que la gente viera qué significa ese 23.3%. Entonces, lo que se genera en la industria manufacturera, que es toda la industria a nivel nacional, genera apenas el 20.8% del Producto Interno Bruto. Y si sumamos la minería, la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y construcción, la participación asciende a 31.9%. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Quienes creen que contribuyen más a esto, las mujeres, pero estamos comparando toda esta actividad económica con lo que representa el cuidado. Y las mujeres aportan el 71.5% de ese valor. Entonces, sin el cuidado, simplemente la economía no funcionaría. Si el cuidado aporta tanto al PIB, ¿por qué no se refleja en el presupuesto público? Porque al sistema le conviene que siga siendo invisible. El cuidado aporta el 26.3% del PIB, pero no aparece en el presupuesto por 3 razones sucias. La primera, que es un subsidio encubierto. El Estado se está ahorrando billones de pesos explotando el trabajo gratuito de las mujeres y si lo reconociera, tendría que pagarlo. Segundo, por misoginia institucional. Lo que hacen las mujeres se sigue viendo como una ayuda, no como un trabajo. ¿Acaso Pemex regala su gasolina? No, ¿verdad? Y tercero, por intereses económicos. Las empresas prefieren mano de obra femenina barata y disponible, sin guarderías ni horarios dignos. Mientras, como ya mencionabas, el 8.4 billones de pesos anuales en cuidados sigan siendo un favor y no un derecho, la desigualdad seguirá siendo un negocio. Para hacerlo más contundente, podríamos agregar, ¿saben cuánto invierte México en instancias infantiles? Solo el 0.1% del PIB. Pero para rescatar bancos, como sucedió en el 2008, sacaron el 2% sin titubear. Prioridades, pues las tienen claras, lo sabemos. Y ahora que mencionas las estancias infantiles, realmente es como si no importaran los trabajos de cuidado. Entonces hay que preguntarnos, ¿cuáles son los trabajos de cuidado que se tienen más vistos o que generan más actividad económica? En este caso, por ejemplo, los cuidados y apoyo contribuyeron con el 24.5%. Después están los de limpieza y mantenimiento, que apoyaron 23.8%. La alimentación, 21.9%. Las compras y administración del hogar, 13%. Y las ayudas a otros hogares o trabajo voluntario es 8.8%. Y la limpieza, cuidado de la ropa, planchar, el calzado que esté limpio, 7.9%. Entonces, también podemos ver estas diferencias en cuanto a las entidades federativas. O sea, esto es un tema que podemos analizar desde las personas, a nivel nacional, pero también a nivel regional. Y a nivel regional, los estados que contribuyen con un nivel más alto de este tipo de actividades de cuidados es el Estado de México, que aporta el 12.4%, la Ciudad de México 6.9%, Jalisco 6.7%, Veracruz 6.2% y Nuevo León 4.9%. Y el mayor aporte económico respecto al PIB es Chiapas, que aporta el 67.7%.
Guerrero 55%, Oaxaca 48.4%, Tlaxcala 45.2% y Zacatecas 44.7%. Y son esos municipios en donde hay menores recursos, de que todos sabemos que son los municipios, los estados que tienen menos recursos, no naturales, porque naturales sí tienen muchos recursos, sino en términos de los ingresos que ellos perciben. Si analizamos del total de horas entre trabajo formal y actividades, observamos que las mujeres destinan en todo su horario 63.7 horas del tiempo de trabajo total al cuidado y labores domésticas y 33.8 horas de cada 100 al mercado de trabajo. Es decir, dedican más tiempo a hacer este tipo de actividades que a su propio trabajo. Mientras que los hombres destinan 69.3 en términos del mercado de trabajo y solo 3% de su trabajo total son orientados a este tipo de actividades. ¿Qué tipo de políticas podrían ayudar a reducir la desigualdad en el trabajo de cuidados? Estas 5 políticas urgentes que voy a mencionar cambiarían el juego. Primero, un sistema nacional de cuidados con presupuesto real. Guarderías públicas 24/7 y centros de día para adultos mayores gratuitos. Meta, cubrir al menos el 60% de la demanda en 5 años. 2. Reconocimiento económico inmediato. Pensiones para cuidadoras informales. Ellas aportan el 71.5% del trabajo no remunerado, como bien ya lo mencionaste. Deducciones fiscales a familias que contraten cuidados dignos. 3. Revolución de corresponsabilidad. Esto es, licencias de paternidad obligatorias y bien pagadas, 6 meses mínimo. Multas a empresas que no permitan horarios flexibles para cuidar. 4. Datos que cuenten la verdad. Medir el impacto real del cuidado en el PIB estatal por estado. Auditorías de género en todos los programas sociales. Y 5. Justicia para trabajadoras remuneradas. Un salario digno para enfermeras, domésticas y cuidadoras, no menos de 2 salarios mínimos. Y la afiliación obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social desde el primer día de trabajo. ¿Utópico? No, Uruguay ya lo hacen. Entonces el dinero está. Solo falta quitar privilegios a quienes viven de nuestra explotación y entonces el cuidado deberá dejar de ser una cadena y convertirse en un derecho. No hablamos solo de números, hablamos de historias de mujeres que dejan sus sueños, jóvenes que interrumpen sus estudios y abuelas que no descansan. Por eso el cuidado debe verse como una responsabilidad colectiva y no solo personal. Y ya lo sabes, porque sin cuidados no hay economía que funcione. Bueno, entonces ya están los datos, ya están las propuestas. ¿Y por qué nosotros tenemos un sistema de cuidados en construcción? ¿Por qué no está aterrizado en la normativa, en los programas sociales? Es momento de que nos organicemos y hagamos que esto se reconozca. Así es, como dicen por ahí, si va a suceder, nosotras tenemos que hacer que suceda. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Organizarnos, ¿no? Como ya mencionábamos, pues exigir a nuestros diputados o senadores cuando estén en recorridas, cuando estén en nuestras colonias, asistamos y exijámosle justamente leyes que nos protejan, que nos cuiden, que nos vean como un derecho. Y la otra, con los hashtags, creo que nos podremos ir identificando cada que utilicemos el hashtag que ya mencionamos, para que de alguna manera empecemos a seguirnos y evidenciar justo la situación que estamos viviendo como cuidadoras o con las personas que están siendo cuidadas, ¿no? Los niños, los adultos mayores, las personas con alguna discapacidad. Ahora pasemos a titulares con perspectiva. Primero quisiera enumerar los programas más destacados que existen en México y qué acciones se han estado haciendo no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional para reconocer el trabajo de cuidados. Entonces, en México había una iniciativa que era justamente, como lo mencionaste, las estancias infantiles. Estas habían sido creadas en 2007 y estuvieron funcionando hasta 2019, que fue cuando se modificaron.
También las pensiones para el bienestar de adultos mayores son otro programa que empezó a funcionar desde la administración de Morena. Y este tiene como fin complementar con otros programas que tenía tanto el IMSS como el ISSSTE, que apoyan a trabajadores formales, aunque todavía no son suficientes para cubrir la demanda total. Y recientemente yo he estado siguiendo muchas noticias sobre esto y, por ejemplo, CEPAL ya está también reconociendo, ha hecho mucha campaña en términos de esto. Entonces, durante la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, la CEPAL destacó la importancia de invertir en economía de cuidados con enfoque de género. Eso también es muy importante porque el género siempre debe ser transversal a todos los programas sociales que se están creando. Y entonces, además del género, esto funciona como una palanca de sostenibilidad y de paz. Y bueno, entonces los gobiernos de México firmaron un acuerdo para realizar en la Ciudad de México la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer en agosto pasado, en la cual se discutió esta agenda del cuidado como un eje central. Pues esa es una excelente noticia. Ojalá de ahí partan justamente leyes que ayuden a este sector tan importante en la economía de nuestro país. Lo invisible también mueve el mundo y hoy queremos hacerlo visible. Ya vimos que la economía de cuidados mueve la economía en México y que sin ella la economía no funcionaría. Entonces, como este tema, nosotros estaremos viendo en otros programas de economía y política y también veremos el género como un eje transversal. Eso es importante, que toda la economía la podamos ver con un eje transversal de género. Esto puede cambiar la visión de todos los países. Así es, esto se pone muy interesante, así es que no se pierdan la próxima emisión. Síganos en nuestras redes sociales donde van a encontrar temas muy, muy interesantes.